¿Por ventura se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un breve instante aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un breve instante aquí. Aunque nosotros personalmente pensamos que sí, el problema subsiste más bien en una discusión todavía más larga y compleja de llegar a precisar qué cosa es la filosofía. Acabamos de empezar este programa con dos citas. La primera del Huehuentlatoli, Palabras de los Ancianos, recopilado por Miguel León Portilla, en el que es una especie de poema en el que tratan de darnos a entender lo poco que podemos llegar a subsistir como seres humanos. Y la otra es de el recopilador y filósofo mexicano Antonio Ibargüengoitia, en el que se pregunta de la existencia de una posible filosofía en México. Saben que julio es mi mes de cumpleaños y yo voy a hacer lo que yo quiera. Ya hice un capítulo sobre la querida serie Cómo conocí a tu madre y sobre una de las personas que más me interesan de la historia, que es Antonio Guevara de la Serna. Y ahora haremos un episodio de 3 partes. De 3 partes porque quiero hacerlos cortitos, digeribles, tranquilos, sobre filosofía mexicana. Empezaremos una serie con estos 3 capítulos de una vez de filosofía en México, porque ya hay muchos por allí haciendo filosofía occidental, los mismos hermanos Rosarín, con todo y que Diego me cae gordo, pero Mateus creo que hace un buen trabajo, el chaparrito que no olvidé su nombre, el mismo doctor Johnny McNabb de la Fonda Filosófica. Divulgadores de filosofía ya hay muchísimos, pero hace falta la regionalización de la filosofía. Y como el maldito chairo apestoso que soy, dejando de lado el occidentalismo y el eurocentrismo de solo enfocarnos en filósofos y autores, pues de aquel lado del charco. Bueno, se puso de moda de repente Slavoj Žižek, sigue siendo europeo. Se puso de moda Byung-Chul Han, que creo que es chino. Pero igual, tratemos de deshegemonizar la filosofía. ¿Y qué más que aterrizarla a filosofía mexicana? Y como iremos, como siempre, todos empiezan por el principio, empezaremos con filosofía náhuatl. Obviamente, hablar que México es los pueblos nahuas también es una especie de regionalismo, puesto que había bastantes culturas prehispánicas a lo largo de todo el Aridoamérica, como se le llama, o Mesoamérica. Podemos tener a los mayas, vamos a tener a los purépechas, que son muy importantes, vamos a tener a los mismos toltecas, muchísimas. Y las culturas del norte, los apaches, por así decirlo, pues son mucho más, ¿no? O sea, pero obviamente se considera como los nahuas, como el origen o uno de los principales imperios de Mesoamérica, puesto que se tiene más documentación. ¿Y por qué motivo? Más que son los que están en la capital, son los que se encontraron con los españoles, son los que más o menos se sincretizaron con los españoles, así que se tiene más evidencia de ellos. Con los mayas también se tiene mucha evidencia, el tema del Popol Vuh y demás. Sin embargo, en cuanto a vestigios de filosofía, pues nos iremos por los nahuas. Obviamente, como esto es un trabajo medianamente académico, trataremos de fundamentarlo en fuentes. Y como podrán ver, empezaremos si está haciéndolo en YouTube,
Puedes cambiarte a YouTube si gustas para poder ver inclusive las diapositivas que tendremos adelante. Que si lo estás escuchando en audio no te apures porque pues las voy a leer, así que no pasa nada. Pero en la primera diapositiva que podrán ver en un momento más, estarán viendo que este trabajo está fundamentado en el libro de Suma de Filosofía Mexicana de Antonio Ibargüengoitia y en el maestro Miguel León Portilla, sobre todo en su libro Los Antiguos Mexicanos. Y obviamente también mandando un respeto y un agradecimiento y un abrazo muy fuerte a mi maestro Jacobo Arenas, también que me metió esta cosquilla por el gusto de la filosofía en México. Fue de las materias que más disfruté en la carrera, en la licenciatura en filosofía. Si hay materias que me gustan en filosofía, es filosofía de la historia, es mi favorita. Tal vez podría después ser la ética, porque es la rama más vocal de la filosofía, y ahí está en el top 3 filosofía en México. ¿Por qué? Por esta misma deshegemonización de la filosofía. Ya después podríamos tener la filosofía de la religión, que a mí, como ateo, me encanta la filosofía de la religión. Como dice, creo que la cita no me acuerdo de qué filósofo era. Ahí disculpen, pero dice, no me gusta hablar con los ateos de Dios porque nunca dejan de hablar de Dios. Si a alguien le gusta hablar de Dios, somos esos los ateos. Así que pues empezamos este pequeño curso. Será 3 partes. Saldrá esta última semana de julio, en la siguiente quincena de agosto y en la última quincena de agosto. Así que usaremos agosto y julio para hablar de filosofía náhuatl. Si gusta y si se interesan en el tema, seguiremos esta serie de filosofía en México, siguiendo como base el libro del señor Antonio Ibargüengoitia, obviamente apoyado ya en otros textos. Por ejemplo, si empezamos a hablar de la filosofía de la conquista y el tema de la colonia, no podemos dejar de lado Bernal Díaz del Castillo, a Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues, sin embargo, este era de la base y seguiremos el ritmo de este libro de Antonio Ibargüengoitia. Empezamos con un cuestionamiento importante. Más bien 2. Y si pusieron atención en mi episodio de humanismo, van a saber una de estas cuestiones que quiero acotar. La primera es, ¿existe filosofía en México? Tal cosa como filosofía, tal cual como lo postuló Sócrates, este tema mayéutico y de las preguntas. ¿Hay filosofía en México? Pues si escuchaste mi episodio de humanismo por ahí de mayo, pues la respuesta es que sí. Por supuesto que hay filosofía, puesto que la filosofía es una de las ciencias humanas por excelencia. ¿Por qué? Porque no importa que seas Sócrates, o seas un adolescente, o seas un anciano a punto de morir, o un pacheco, todo el mundo se ha cuestionado, al menos por asomo, las preguntas más trascendentales para el ser humano. Eso es la filosofía, el cuestionarte en general todo, tratar de tener una actitud crítica ante la vida y tratar de cuestionar todo aquello que te ponen, como decía el filósofo René Descartes. Si tu filósofo de confianza le dice a Descartes, déjalo, puesto que es un mamador y no vale la pena. Bueno, dejando esa acotación. En cuanto al método de Descartes, era duda de todo y destrúyelo, y después vuelve a alarmar. Y si queda igual, es porque eso que estás postulando puede que sea correcto. Aún así, en la época de la posverdad, difícil es tener un discurso completamente cierto. Un discurso, difícil es que tenga toda la verdad. Por eso es que siempre se debe usar la hermenéutica, que después salió un episodio sobre hermenéutica desde cero, apoyado en el doctor Mauricio Beuchot, el mejor filósofo mexicano vivo actualmente, pero pues me estoy desviando. Recordemos que un discurso no basta, es en medio de varias versiones donde se encuentra lo más parecido a la verdad. Y un discurso puede satisfacer una parte de tu intelecto, pero debes ver discursos distintos para viendo distintas partes de un fenómeno en distintos discursos, entender más o menos a lo más parecido a la verdad. Entonces, pues, ¿para qué dije esto? Sí, por supuesto. Entonces, ¿hay filosofía en México? Por supuesto que sí. Los antiguos nahuas, inclusive los antiguos habitantes originarios de la tierra de la América septentrional, como diría Morelos, por supuesto que se preguntaron por las cosas trascendentales de la vida. ¿Quién no ha visto, hasta inclusive mi hija? Hace poco, no hace muy poco, pero hace más o menos 4 o 5 meses, falleció una persona conocida a nosotros, ni siquiera era familiar, era conocido.
y falleció. Fuimos al novenario y creo que también al velorio. Pues al velorio yo no fui, pero sí fue mi hija. El chiste es que mi hija, a sus 4 años, dijo, ¿qué le pasó a la señora? Se murió. ¿Y qué? ¿Y por qué se murió? Y ya empezamos a tratar de explicarle. Yo intento llevar una educación laica en cuanto a mis hijas. No voy a educarles religión alguna hasta que tengan la edad ellas mismas de decidir si quieren tomar una religión. Mientras tanto, hemos decidido seguir algunos ritos por aquello de las tradiciones familiares, pero tendrán una educación laica. Ellas no tienen ni idea de lo que es Dios, lo que es Jesús, no saben ni persinarse, de lo cual estoy muy orgulloso. El chiste es que mi hija misma se preguntó por la muerte. Los temas trascendentales de la vida son inexorables para el ser humano, dicho en cristiano. Los temas trascendentales de la vida te los vas a atravesar y te los vas a encontrar tarde o temprano. La muerte, el origen del universo, si tenemos alma, qué estamos haciendo aquí, a dónde vamos. Preguntas hasta cierto punto, como le llaman los chaviza, dudas existenciales. Esas dudas existenciales son más que filosofías. Sin embargo, y siguiendo el otro punto es, así como al inicio, en la antigua Grecia se explicaban todo con base a mitología, pues en las culturas distintas a Grecia pasaba lo mismo. Había mitos hindúes, mitos chinos, mitos japoneses, mitos yorubas y africanos y palomayombe y todas las demás religiones africanas. Mitos inclusive de los llamados pieles rojas de América del Norte. Y no es la excepción los pueblos nahuas, puesto que se explicaban la mayoría de las cosas con base en sus dioses, con base en su panteón de dioses. Tonantzin, Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Chihuateteo, Chihualcoatl y la misma Coyolxauhqui. Todos estos dioses aztecas explicaban su cosmogonía. En parte sí. Y en otra parte también, como lo dije en mi capítulo de humanismo, en la Edad Media, en la filosofía clásica se intentó emancipar a la filosofía de la religión, tratar de usar la razón y brincar de los mitos a la razón. Pero en la Edad Media, una vez más, se volvió a fusionar y a matrimoniar la religión con la filosofía, y mucha filosofía se recargaba mucho en los temas de fe. Como decía Tomás de Aquino, la razón es la sierva de la fe. Puedes explicarte todo hasta cierto punto, como decía Tomás de Aquino, pero cuando llegas a un brinco en el que la razón ya no da, debes dar ese salto de fe, de brincar a la fe. Lo mismo pasaba en los pueblos nahuas. Así que usaban su misma religión para explicarse ciertos fenómenos. Sin embargo, la filosofía estaba revuelta en cuanto a sus dioses. Las explicaciones venían de manera filosófica, las preguntas eran filosóficas, claro que sí. Las respuestas tenían que ver con un poquito de religión ahí metido, ahí como salseado con religión. Mientras las preguntas, aunque las preguntas sean filosóficas como tal, las respuestas tenían que estar mezcladas con la religión, cosa que no tiene que quitar nada de filosófico, porque si eso hiciera, pues no habría filosofía en la Edad Media. Así que pues, es irrelevante. Y aún así, verán ustedes junto conmigo que en los conceptos de flor y canto, que lo veremos más adelante, creo que en el episodio número 2, veremos lo bello y lo que más me gusta de las filosofías no hegemónicas, porque me gustan mucho las filosofías no hegemónicas. Ya les dije, tengo con mi alumno que tengo, que es el Leonardo, que le mando un respeto. Antes de brincarnos de la filosofía clásica a la filosofía medieval, vimos filosofías no hegemónicas para ver cómo es que es bueno o normal que estén juntas y matrimoniadas las filosofías con las religiones. Y vimos filosofía hindú, filosofía yoruba, filosofía náhuatl, filosofía japonesa, filosofía china. Me gustan mucho las filosofías no hegemónicas. Es algo distinto. Es algo interesante conocer, y no por nada a los ingleses les encantan los egipcios y les encantan los hindúes. Les encantan. Pues es muy interesante. No podemos negar que inclusive los Beatles pusieron de moda el tema del yoga y de las cosas hindúes cuando se juntaron con un tipo yogi en aquellos tiempos de los 60s. Hicieron mainstream o hicieron popular el tema hindú, pero no estoy hablando de eso. En cuanto a flor y canto, que lo veremos más adelante, la filosofía náhuatl es muy bella, puesto que utilizan no argumentos filosóficos áridos en el que P, entonces Q y así de... No. Lo bonito de la filosofía náhuatl es que está muchas veces en verso.
está en poemas. Sí, yo quisiera y tengo el sueño de poder aprender náhuatl. Quisiera aprender la lengua náhuatl para poder leer estos textos en su idioma original y ver esos detalles en las palabras, en la filología, en la etimología de las palabras de la lengua náhuatl, porque claro, en la traducción siempre se pierde. En traducir algo siempre se pierde algo en la traducción. Por eso se trata y se procura leer a los filósofos y los textos en sus idiomas originales, puesto que el autor plasmó su verdadera intención en su idioma original. Traducirlo, pues sí trata de dar una fe de lo que quiere decir, pero no es lo mismo. Así que es lo bello de la filosofía náhuatl, que está en verso. Y eso es lo más bello que tiene la filosofía náhuatl, y por eso es un tema que me fascina, es un tema que quise tomar, porque es mi mes de cumpleaños, porque cumplo 30, voy a hacer lo que yo quiera. Así que si gusta esta serie de 3 episodios de filosofía náhuatl, que la introducción es un poquito larga, pero vamos a empezar ahorita en este momento. Y no quiero hacer los videos muy largos para que sean digeribles, sean aguantables, no hacer un video de hora y media, que es lo que me tardaría más o menos, tal vez 1 hora y media, tal vez 2 o 3, dependiendo. Yo pienso que 1 hora y media, pero tal vez hasta más. Soy muy propenso a divagar y a hablar de más. Así que pues, un videito de unos 40 minutos cada parte para que sea digerible y tratable. Y si gusta esta serie, la podemos seguir el resto del año. Podemos seguir con un poquito de cada serie hasta llegar a la filosofía contemporánea y podemos conocer un poco del padre Mauricio Beuchot, que repito, el filósofo mexicano vivo más grande actualmente. Así que vamos a darle a la filosofía náhuatl. Insisto, si quieren verlo en YouTube para ver las diapositivas, está pues muy bien. Y si no, pues en Spotify también se escuchará lo que dice, ¿verdad? Así que vamos a darle. Como dije ya desde el inicio, es filosofía náhuatl, basado en el maestro Miguel León Portilla y Antonio Ibargüengoitia, y con especial respeto y apoyo del maestro Jacobo Arenas. Empezamos con un bonito poema. Aquí están los señores, los que gobiernan, los que llevan, tienen a su cargo el mundo entero. Es ya bastante que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se nos haya impedido nuestro gobierno. Si en el lugar permanecemos, solo seremos prisioneros. Haced con nosotros lo que quieras. Eso es todo lo que respondemos, lo que contestamos, a vuestro aliento, a vuestra palabra, oh señores. Este es un poema sacado directamente del libro del maestro Antonio Ibargüengoitia. Se refiere a un poema que inclusive va más abajo en el libro, yo lo puse adelante, ya que es un poema que evidencia o que deja de manifiesto el tema de que los mismos nahuas decían, ¿saben qué? Ya me quitaron todo, me quitaron mi pueblo, me quitaron mis tierras, me quitaron mis dioses, me quitaron mis templos, vinieron, violaron a mis mujeres, me pusieron de esclavo, cuando tenemos el concepto de tributo más no de esclavo. Así que, pues mira, haz lo que quieras. Ya haz con nosotros lo que quieras, ya nos quitaste todo, nos dejaste en pelotas, haz lo que quieras. Solo seremos prisioneros. Así que no nos importa, ya nos quitaron todo. Hagan con nosotros lo que quieran. Es lo que respondemos, no nos importa. Ve lo importante que es que alguien llegue y te diga que tu cultura está mal, que adoras al diablo y que ahora trabajas para mí o te mato. No dejemos que los hispanistas, por hispanistas me refiero a los que dicen, es que son unos resentidos los españoles, y es que los españoles trajeron la religión. O sea, sí, qué padre la religión. Sin embargo, pues pónganse a pensar que llegara un día una raza extraterrestre y dijera, ¿saben qué? Pues su Dios no jala, van a creer en mi Dios y les voy a pegar si no se ponen a trabajar para mí. ¿Qué les parece? No lo tomarías de manera muy afable, ¿no? Porque tú dirías que tu religión es la correcta, no la de ellos. Por eso empecé con este pequeño poema, porque refleja el tema de la conquista y lo que se perdió para un pueblo tan grande y tan vívido como el pueblo náhuatl. Y tampoco voy a ponerme romántico como los mexicanistas
de que el pueblo náhuatl era el mejor y era la... No, también eran unos pasados de lanza. No podemos olvidar que hacían algo parecido a los Juegos del Hambre. El pueblo azteca, el pueblo de Aztlán. Qué rápido brevario cultural. Aztecas viene de aztlantecas, que supuestamente se dice que Aztlán estaba por ahí de Aguascalientes, Zacatecas. Bajaron, vieron Teotihuacán, que el nombre Teotihuacán quiere decir la tierra donde los hombres se vuelven dioses. Teotihuacán ya estaba abandonado cuando los aztlantecas, aztecas o mexicas ya habían bajado del norte del país. Se dice que estaban en Arizona, en Texas, en Zacatecas, en Aguascalientes. Se dicen muchas cosas. Hay poca evidencia de dónde estaba Aztlán verdaderamente. Se presume que eran pueblos nómadas y llegaron aquí. Sabemos también el mito de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, que les dijo que viajaran al sur buscando un nopal, una águila, devorando una serpiente para sobre un nopal, ahí construyeran su ciudad. Eso es en cuanto a los aztlantecas. Y los aztecas, evidentemente, después de un buen tiempo, no me pondré aquí fresa con las fechas. Después de un tiempo de jurar su ciudad, hacen una alianza con Texcoco y Tlacopan, la famosa triple alianza, en la que, pues sí, me pagabas tributo o te mato, aunque no tanto, puesto que las guerras de exterminio no estaban... No se entendía la guerra de exterminio en el Valle de la Nahua. ¿Qué se referían? Las guerras eran a herir o a capturar, no a matar. También eso tuvo mucho que ver en la conquista de México, puesto que los españoles llegaban a matar y no peleaban de noche los mexicas, entonces no entendían cómo los españoles nos llegaban y nos pegaban de noche, mientras que nosotros ni siquiera éramos a matar, era a herir y lastimar y a capturar. Y era como jugar a la traes. Y acá era, pues, te mato, ¿no? Entonces los nahuas les pegó mucho ese cambio cultural de, caray, aquí sí se vale matar, porque la vida es sagrada. Y matar a una persona porque es tu enemigo no lo era. Claro que hablábamos de sacrificios humanos. Sin embargo, en los cuentos de Hernán Cortés, porque es lo que son cuentos, hablaba de miles y miles de decapitados entre el sumo sacerdote Tlacaelel y entre otros cuantos sumos sacerdotes y el mismo emperador matando que personas casi como en fila de supermercado y que botaba de sangre la pirámide. No, pues es una cosa que podemos entender que era imposible tener a 3 güeyes matando personas como si fuera fila del súper. El que sigue, cuello, el que sigue, cuello, no. El sacrificio ritual era un tema más ceremonioso. El tema de que emulaban el sacrificio del dios Quetzalcóatl o el hombre Quetzalcóatl que se sacrificó a sí mismo, puesto que eso lo podemos hablar otro día, o si pueden escuchar el programa de Parcast Mitología. Vienen 2 capítulos de la historia de Quetzalcóatl muy buena. Entonces es que Quetzalcóatl se sacrificó para salvar al pueblo tolteca. Entonces emulaban el sacrificio de Quetzalcóatl en cuanto al sacrificio ritual, los aztecas. Pero no era como decía Hernán Cortés, como fila del súper matando a gente como si fuera, pues sí, como, te despacho, fuera. Pues no. Eso era evidentemente una forma de exaltar tal vez el tema del sacrificio ritual para hacer justificable una conquista basada en la violencia. Nada más que lavarse la cara. Lavarse la cara en la sangre de los aztecas, pues sí. Sin embargo, los aztecas, pues sí, eran un imperio y tenían a gente pagando tributo. No por nada, los señores Hernán Cortés pudieron conquistar al pueblo azteca con ayuda de los tlaxcaltecas. ¿Por qué? Pues estaban bajo el yugo de los aztecas. Básicamente, Hernán Cortés aprovechó las divisiones ya existentes en la misma política náhua y las usó a su favor. Nada de malo en eso. Los aztecas eran un pueblo, los aztecas eran otros, y eran los señores, los aztecas. Los mexicas, pues sí. Hernán Cortés ahí sí tuvo gran inteligencia de usar las divisiones internas políticas ya establecidas de la Valle de la Nahua, pues usarlas a su favor. Así que no. La conquista fue una pena, por supuesto que sí, pero tampoco seamos de esos mexicanistas que hablan de que el pueblo mexica era lo mejor y es que éramos hijos de dioses. No, tampoco. Como todo en la vida les he dicho muchas veces, Hernán Cortés era un ser humano, Moctezuma era un ser humano, Cuauhtémoc era un ser humano, Pedro de Alvarado era un ser humano. Todo mundo puede cometer errores como aciertos. Ver la historia de manera maniquea, por lo que me refiero a blanco y negro, buenos y malos, villanos y héroes. No, así no funciona la historia. La historia no es más que tú y yo, puestos en situaciones extremas,
¿Y qué haces? ¿Qué haces? Pues lo mejor que puedes hacer con lo que tienes. O tal vez no, hacer lo peor de lo que tienes con lo que tienes, hacer lo peor de lo que podías hacer con lo que tenías. Pero son seres humanos en situaciones límite, haciendo lo mejor que pueden. O no, cagándola también, pues es normal, son seres humanos. Dejemos de ver la historia puesta en bronce y entendiendo que, ay, no, es que Cortés era un villano. No, pues Cortés era un conquistador, él iba por la papa. A pesar de matar gente, pues sí, iba por la papa. Y Moctezuma pues, era un tipo que no entendía que había personas con esa malicia de querer chingarlos por el oro. Él no entendió, no le cabía en la cabeza. Entonces es normal, no es que Moctezuma era un idiota, no. Moctezuma hace lo que sabía con lo que tenía y lo que conocía. Moctezuma jamás le ocupó en la cabeza cómo es que había gente que me iba a matar por oro. No lo entendía. Él no entendió, ese concepto no le cabe en la cabeza. Porque su pueblo no tenía esa cosmogonía, esa ideología. Dejemos de hablar de bronce y dejemos de hablar de blanco y negro. Seguimos adelante con nuestra querida presentación. Ya lo dije al inicio, el tema de la filosofía prehispánica es fascinante, especialmente desde la perspectiva del trabajo de Miguel León Portilla en su obra Filosofía Náhuatl, estudiada en sus fuentes, así como en el texto de los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. En esos escritos, León Portilla explora las creencias, reflexiones y cosmovisiones de los pueblos indígenas de México, con un enfoque particular en los nahuas o mexicas, quienes alcanzaron un alto grado de sofisticación filosófica antes de la llegada de los europeos. Por supuesto, no podemos hablar también del avance tecnológico de los nahuas, el tema de las pirámides, el tema de la agricultura, el tema inclusive de las armas, el tema del avance cultural, el tema de la escritura, porque era un pueblo que escribía, el tema de la sociedad, cómo se escalaba la sociedad entre sacerdotes, guerreros y ahora sí que aldeanos o campesinos. Era una sociedad compleja y bastante sofisticada, aún para los estándares europeos. ¿Que por qué no eran tan belicistas como los europeos? Pues porque en el Valle de la Nahua avientas un chicharrón y te sale un árbol de chicharrones. En palabras del maestro Francisco Mendoza, es una tierra muy fértil en el Valle de la Nahua, muy, muy fértil. Todo se da, todo lo que siempre se da. Entonces, es una sociedad pues bélica, sí, pero no tanto como los europeos, que no les crece ni el cabello, entonces tienen que matar por conseguir el sustento. Así de fácil. Por eso una sociedad mucho más bélica vino y los dominó, pues ellos no están acostumbrados a pelear por la comida. Pues lo que ellos dicen, güey, pues ahí hay de comer, güey. Allá hay harta comida. Y en Europa están acostumbrados a que hay inviernos crudos, difícil es la cosecha y pues hay que pelear por la comida, literal. Matar o morir, decían los europeos. Eso que sigue solamente es un sintetización de lo que ya dije en la introducción. Contexto cultural y filosófico. La filosofía prehispánica, en particular la de los mexicas, se desarrolló en un entorno cultural profundamente religioso, poético y mitológico. Aunque no se pueda comparar directamente con las filosofías occidentales clásicas, como la griega, sí existía una rica tradición de pensamiento reflexivo, especulativo y ético entre los pueblos precolombinos. Esto ya lo dijimos en la introducción, solo es una forma de condensarlo. Los nahuas consideraban que la reflexión filosófica era una forma de conocimiento profundo, vinculada al equilibrio y entendimiento al universo. Ahora sí que hay que entender el universo, entender lo que nos quieren decir los dioses, lo que quiere decir la vida, y pues hacemos filosofía a través de la reflexión religiosa y mitológica y a través de la poesía. Los nahuas se preguntaban sobre los temas fundamentales como el origen del mundo, la naturaleza de los dioses, la vida humana, la muerte, el destino, el bien y el mal. Estas reflexiones, aunque insertas en un contexto mitológico, tienen un carácter filosófico, que León Portilla destacó, proponiendo que, al igual que los griegos o los chinos, los nahuas buscaron dar respuestas racionales a preguntas universales. Igual, condensando lo que vimos al inicio, aunque las respuestas tengan tintes mitológicos, no le quita lo filosófico a las preguntas que se hacían los pueblos nahuas en cuanto al origen, el muerte, desde el destino y la vida humana. Aquí tenemos un concepto importante, que es el que le da título a este pequeño video, que es los tlamatimine. Hablamos entonces de una sociedad dividida en clases sociales muy, muy marcadas, que eran los sacerdotes, los guerreros y los campesinos. Pero había una clase diferente, que eran los tlamatimine. Tlamatimine se traduce del náhuatl como aquellos que saben algo. El papel del filósofo como tal
no existe, pero existe como los Tlamatimine, estos sacerdotes, estos sabios, estos maestros, que son los que trataban de explicar las preguntas difíciles del ser humano a través de mitologías, a través de poemas y demás. Un Tlamatimine famoso pudo haber sido el mismo Netzahualcóyotl, aunque no se le refiere a él mismo como así, se le refiere más bien como poeta, aunque para mí, y también para el mismo León Portilla, Netzahualcóyotl, alias el señor que salía en el billete de 100, el de antes, el que dicen que era Cuauhtémoc, no es Cuauhtémoc, es Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl, un filósofo mexicano importante, no el primero tal vez, pero sí uno de los más importantes y más famosos. Entonces, sí, aunque lo refieren como poeta, es un filósofo aquí en todas partes, por la forma en que trataba de los temas que variaban en sus poesías. Otro también puede ser el mismo Tlacaelel. Tlacaelel es una figura también que refiere Miguel León Portilla, que raya en la mitología, porque no se sabe cuál de los Tlacaelel se refiere, porque decían que Tlacaelel era a lo mejor no un hombre, sino un puesto. Era un cargo el Tlacaelel, que era como el sumo sacerdote, como el consejero. ¿Se acuerdan del gordo que salía en Caminos al Dorado? Digo, haciendo alegoría, para que me entiendan. ¿Se acuerdan que había un gordo? Un gordo que era como el jefe tribal y estaba el Shekel Khan, que era como el brujo o el sacerdote. Pues tal vez Tlacaelel se referían a él como Shekel Khan, como este médico, este sabio, este sacerdote. Tlacaelel, digo, hay versiones que dicen que es un hombre, una persona. Otros dicen que Tlacaelel era el puesto. Otros dicen que el puesto era el puesto de Tzicalcóatl, que era serpiente susurrante en náhuatl, que se refiere como al asesor, al consejero, como quien dice el visir, ¿no? Del Tlatoani. Sabemos que Tlatoani, así se llamaba al líder del imperio mexica. Tlacaelel fue de los que ayudó al crecimiento del pueblo azteca. ¿A qué me refiero? La adoración a los dioses eran distintos en cada zona. Así como en Grecia adoraban de repente a Atenea y en otros lados adoraban a Poseidón, acá lo mismo. Se dice que originalmente se adoraba más al dios Quetzalcóatl, al dios serpiente emplumada, que fue aquel que lo salvó de la ruina de Tlaloc, al sacrificarse a sí mismo por su pueblo. Quetzalcóatl también se habla del Quetzalcóatl hombre, porque había un Quetzalcóatl hombre y uno dios. Al Quetzalcóatl hombre se le conoce como Seacatl. Pero bueno, otro filósofo que también podemos considerar, pero hablemos de Quetzalcóatl otro día, porque tengo un libro entero que quiero leer para hablar de Quetzalcóatl de manera profunda y precisa. El chiste es que Tlacaelel cambió el culto de Quetzalcóatl y de Tonatiuh a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Huitzilopochtli era hijo de la diosa... ay, se me fue el nombre. Coatlicue. ¿Sí es Coatlicue? Sí. Sí, era Coatlicue, la famosa diosa que tiene una falda de serpientes. Ella tenía muchos hijos, o lo va a embarazar. Esta Coyolxauhqui, celosa del otro hijo de su madre, dijo, pues hay que matar a mi madre con todo hijo, porque pues, entre más hijos tenga, nos va a tocar de menos. Entonces, supuestamente, así como Atenea, Huitzilopochtli nace ya con armadura y arma y se quebra a todos sus carnales y decide proteger a su madre. Este dios de la guerra es lo que impulsa el crecimiento del pueblo mexica, puesto que el Tlacaelel, el cambiar el culto a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, hablamos de un pueblo azteca más agresivo, expansionista, que busca expandir sus fronteras, que busca influir en otros pueblos. Este tema de que se volvió un imperio, la Triple Alianza de Tenochtitlán, de Texcoco y Tlacopan, hablamos de Tenochtitlán apenas, que es la ciudad que fundaron los mexicas, pues fue por haber cambiado de culto al dios Tenochtitlán. Eso no es más que filosofía pura y dura, ¿no? Vamos a ser un pueblo que se mueva, esto es filosofía política. Claro, podemos hacer argumentos con base a lo que tú quieras, pero pues Tlacaelel lo hizo en base a la religión. Pues es lo que conocían y está bien. Aquí también podríamos hablar de los emperadores mexicas, pero no es un canal de historia, sino más bien de filosofía. Yo les aconsejo y les recomiendo muchísimo, y inclusive lo voy a poner aquí referenciado, lo voy a citar, los episodios, creo que 13 episodios, que hizo el canal de Urus Radio,
La verdadera historia de México, con el profesor Francisco Mendoza y la licenciada Doris, en los que, creo que fue el año pasado, van desmenuzando uno por uno a los emperadores de Tenochtitlán, desde Tenoch, desde ¿cómo se llama? Ahuizotl, hasta Cuauhtémoc, los dos Moctezumas, o sea, todos los emperadores mexicas, una cosa muy ilustrativa, y pues no es una cosa que voy a hablar aquí, porque aquí venimos a hablar de filosofía. Seguimos con el texto. Los Tlamatimine, los sabios. Uno de los conceptos centrales del pensamiento nahua que explora León Portilla es el de los Tlamatimine, o Tlamatimini en singular, los sabios o filósofos. Los Tlamatimine eran individuos dedicados a la búsqueda de la sabiduría a través de la observación, la reflexión, el diálogo y la introspección. Tenían un papel clave en la sociedad, no solo como poseedores de conocimiento, sino como guías espirituales y éticos. Ya lo dije, estos sacerdotes, diagonal brujos, diagonal sabios. Para los Tlamatimine, la realidad era efímera, una especie de ilusión o espejismo. Esta noción está encapsulada en el concepto de que vivimos en un mundo transitorio llamado In Tlili In Tlapali, lo negro y lo rojo, que simboliza lo impermanente. Los sabios nahuas concebían al mundo y la vida como algo precario, pero que podía tener un sentido profundo a través del arte, la poesía y la observación de la naturaleza. Si se fijan, es una especie de filosofía parecida a Platón. Luego, parecido, siendo un testaferro ahí de Platón, pues esta vida es impermanente, es precaria, esta vida es pasajera, y pues venimos para vivir, para hacer algo, y luego brincar a otro plano espiritual. Sabemos que en cuanto a la filosofía, en la cosmología náhuatl, tenemos al dios Micantecutli, que es el amo del inframundo, que cuando, eso lo dije en mi video del año pasado, del Día de Muertos, bueno, Halloween malo, en el que pues los almas viajan al Mictlán, y ahí en lo que van pasando ciertas pruebas, pues se van degradando sus cuerpos, y es por eso que acabamos siendo esqueletos. Aquí podemos ver el tema de que se dan cuenta de lo precario e impermanente que es esta vida terrenal, y que pues tal vez haya algo que más valga la pena en otro plano. No lo asevera, pero lo intuye. Y que podemos tener un sentido de la vida no solamente a través del trabajo, porque si la vida solamente venimos a trabajar en lo precario y fútil que es, y que la vida es un suspiro, la vida se da sentido, ojo, le dan sentido de la vida en lo que le llamaría después Platón la virtud, que es más que el arte, en hacer arte, hacer poesía y hacer ciencia. En explotar el espíritu humano a través del arte, es en el que los Tlamatimine encuentran el sentido de la vida. Entonces digo que la filosofía náhuatl es muy hermosa. Vamos a venir a hacer que nuestra vida valga la pena, haciendo arte, poesía y tal vez algo de ciencia, si es que se puede. Ciencia entendido en los términos precolombinos. La tarea educativa, en cuanto a los queridos Tlamatimine, ellos se dedicaban a educar. La tarea educativa se desarrollaba en dos clases de instituciones, una llamada el Calmecac y otra el Tepochcali. El primero estaba destinado a educar a los hijos de la gente de clase noble y acomodada. El segundo para la gente de recursos menores. Por supuesto que los Tlamatimine también se daban cuenta que había que educar a los gobernantes o futuros generales o futuros sacerdotes de una manera pues más profunda, que entiendan bien y mal. Bueno, ahora sí que, como decía Platón, que el rey debe ser el rey filósofo y que el rey debe ser el más virtuoso y sabio de todos. Pues vayámonos educando a los líderes en una clase social, en unas clases sociales sectarias, en el que no vas a brincar de clase social, hagas lo que hagas, pues es entendible que se le intente educar mejor a aquellos que van a estar a cargo de la sociedad, y aquellos que van a estar pues dedicados al tema de ser campesinos y obreros, pues van a darlos al Tepochcali, pues no van a ocupar tanta educación, y pues como siempre sirve que el pueblo no está tan educado, y pues lo seguimos chamaqueando. Eso siempre ha sido, el pueblo debe quedarse ignorante, pues para que no lo puedan seguirlo chamaqueando los líderes. Un pueblo más educado pues llevará a un cuestionamiento al gobierno, cosa que no queremos. Ya para finalizar el video de hoy, vamos a tener un poema dedicado a los queridos Tlamatimine. Es un poema largo, pero creo que quedó claro el tema de los filósofos en cuanto
a los filósofos precolombinos, a los filósofos nahuas. Cualquier duda que se tenga pueden dejar en los comentarios. Y ahora veamos un poema sacado del libro del señor Ibarrangoitia sobre los Tlamatimine. Venga. El sabio, una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo honrado, un espejo agujerado por ambos lados. Suya es la tinta negra y roja, de él son los códices, de él son los códices. Él mismo escritura y sabiduría, él mismo es escritura y sabiduría es camino, guía veraz para otros, conduce a las personas y a las cosas, es guía de los negocios humanos. El sabio verdadero es cuidadoso, como un médico, y guarda la tradición. Suya es la sabiduría transmitida, él es quien le enseña, sigue la verdad. Maestro de la verdad, no deja de amonestar, hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, una personalidad, los hace desarrollarla, les abre los oídos, los ilumina, es maestro de guías, les da su camino, de él uno depende, pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara, una personalidad, se fija en las cosas, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo, conoce lo que está sobre nosotros y la región de los muertos. Es hombre serio, cualquiera es confortado por él, es corregido, es enseñado. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia y a todos cura. Ahora sí que el papel del Tlamatimine no solamente es de sacerdote, sino que también es de maestro y hasta de psicólogo. Eso del tema del rostro y de la cara no va a quedar muy claro todavía, pero déjenle un pin, puesto que hablaremos de él en el último video de esta pequeña serie de 3 capítulos, cuando hablemos de rostro y corazón, y lo que significa tener un rostro y un corazón. Eso es muy importante y pues quedará más claro más adelante, pero no lo voy a revolver ahorita. Entonces, con este pequeño poema podemos ver lo que es el sabio. El sabio sabe todo, sabe lo que es de aquí y lo que es de arriba. El sabio nos conforta, el sabio nos dice qué hacer, el sabio nos enseña, el sabio nos ayuda a tener nuestra propia personalidad, o sea, nos ayuda a desarrollarnos como personas con esta parte del rostro y corazón, que quedará más claro después. El rostro es como tu personalidad propia que generas a través del autoconocimiento, no diré más. Entonces, el mismo Tlamatimine nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Es psicólogo, es médico, sacerdote, filósofo, científico, es todo. Tlamatimine era una figura importantísima en el tema de los nahuas. Así que, terminando el concepto de Tlamatimine, damos terminado el video del día de hoy. En la siguiente, si espero les haya gustado, les guste o no, saldrá la segunda parte, si no estoy equivocado, el 8 de agosto, no estoy bien en las fechas, y en el último, 15 días después, saldrá la tercera parte, y si esta triada de videos gustan, pues seguiremos con esta serie de filosofía en México. Cualquier duda o comentario, la agradeceré en los comentarios de YouTube, de preferencia, para contestar con más soltura. Ya saben que este video solamente será con temas informativos. El tema de la política que hablamos cada semana queda aparte. Así que si gustas, puedes compartir este video a un compañero mexicano para que conozca su propio país. Porque no puedes amar lo que no conoces. Y entender que hay y existe filosofía mexicana, creo que es importante para cualquier mexicano de este planeta. Cualquier mexicano que viva, o sea, aquí o en Alemania o en China. Pasa este video y pasa los otros dos. Compártelos, déjame tu comentario, síguenos en redes y eso es todo. Esto fue El Cerdo en el Valle de la Nahua. Hasta pronto.